Qué alegría estar acá una vez más con todos ustedes. Vemos caritas nuevas el día de hoy. Estuvimos 2 días durante la semana también compartiendo unos mensajes, una palabra de Dios. Y bueno, lo bueno es que los links están grabados para que puedan accesar y verlos, escucharlos, para que también sean edificados. Para nosotros es un privilegio estar en este lugar. Le damos la gracia a los pastores, a su familia, a sus nietos, a los niños de esta casa por recibirnos con bastante amor. Nosotros somos chilenos, para los que no nos conocen. Hace un tiempo atrás conocimos al pastor Vladimir en una cumbre apostólica en Santiago de Chile que nosotros organizamos por allá. Y bueno, miren lo que hace el Señor. Hoy estamos acá en Chilibre, ¿no? Contentos porque entendemos que son conexiones divinas. Son conexiones divinas. El hecho de que estemos acá y que estemos con todos ustedes en otro país, Panamá, que obviamente lo bendecimos en gran manera. Le damos las gracias por recibirnos. Sean todos muy bendecidos. Bueno, mi esposa continuará el día de hoy con la enseñanza. Amén, amén. Gracias, gracias. Amén, amén. Me uno a las palabras que mi esposo ha dicho. Estoy tratando de acomodarme esto. A veces uno tiene que bregar con la estatura. Uno de mis nietos es chiquito también. Y cuando quiere hacer algo y ve que la estatura no le ayuda, me dicen manes, ¿no? Como abuela me dicen manes, bienvenida a mi mundo, porque me pasa lo mismo. Y la verdad que es un tema. Los podios normalmente tengo que andar con tacos. Pero honestamente, cada vez que me pongo los tacos por 2 horas o 3 horas para estar en la iglesia, termino con mis pies muy mal. Así que llega una edad y un tiempo que las mujeres decimos, abandono los tacos. Los tiempos de todo el ministerio usé tacos. ¡Ay, qué horrible el taco! Ya no estamos para los tacos. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Así como bien decía mi esposo, y me uno a lo que acaba él de recordarles. Nosotros, este es el 3er día que estamos junto con los pastores Vladimir y su esposa, se me olvida el nombrecito, Marianela. Entonces, si usted usualmente se congrega en esta casa, le instamos a oír los otros 2 mensajes. El pastor Vladimir tiene los enlaces de los mensajes en su perfil de Facebook, tiene los links que usted puede solicitarlo, ¿verdad? Para oírlo, porque finalmente cuando empezamos esto el primer día, dijimos que esto iba a ser una secuencia, iba a ser un mensaje correlacional. O sea, es muy importante entender lo que se dijo el jueves, el viernes y también hoy. Todo ello forma un todo que está en el corazón de Dios, un todo que la iglesia necesita entender, los hijos de Dios necesitamos entender. Yo aquí hablo a nivel personal, también como iglesia local o también como una iglesia corporativa, y eso yo creo que es parte de lo que está sucediendo hoy en este tiempo, ¿verdad? Dios nos está llevando a la iglesia, y voy a empezar diciendo muchas cosas que tal vez a usted le resuenen un poquito, y para esto también pido bastante atención, ¿verdad? Creo que es muy importante darle el espacio a la palabra de Dios en su vida, a recibirla, a tomarla, a meditarla, ¿verdad? Y darle la honra de vida a la palabra, porque finalmente es la palabra la que cambia el rumbo de tu vida. Es la palabra de Dios la que cambia el rumbo de nuestras vidas. Y por esta misma razón es que debemos estar muy atentos a lo que el Espíritu de Dios le dirá una vez más hoy a la iglesia. Entonces, antes de yo entrar en el mensaje, tengo 11 de la mañana, ya son 11:08.
me gustaría decir algunas cosas que ya mencionamos antes, y antes de yo entrar de lleno, ¿verdad? Que entiendo que, y además quiero orar también un poquito, aunque sea, porque entiendo de que es muy importante concientizar a las personas, concientizarlas de lo que esto significa, lo que significa este momento, lo que significa de que hoy mismo incluso nosotros podamos estar aquí. Nosotros venimos por amor a Dios, y este es el amor de Dios expresado para su vida, ¿verdad? Usted tiene que verlo con esos ojos y agradecer siempre, tener un espíritu agradecido, porque Dios hace y produce estas cosas. Nacieron en el corazón de Él, no nacieron en el corazón de Alex ni de Vanessa, sino en el corazón de Dios, porque Él ama a su iglesia, Él ama a sus hijos, Él nos ama. Por lo tanto, siempre la manifestación de ese amor de Dios para los hombres es enviar a otro hombre, y lo envía para traer a sus hijos, ¿verdad?, palabra. Y no quiere decir que ustedes hayan estado desprovistos de la palabra. Yo creo que en esta casa hay palabra, y creo que lo que está haciendo el Señor es venir a traer un entendimiento de la gran necesidad que tenemos como iglesia, pero iglesia en general, que tiene que ver con avanzar a un lugar de mayor precisión y exactitud en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, cómo pensamos, cómo nos conducimos. Todas esas cosas, poderlas filtrar por una nueva estación, por una nueva temporada para la iglesia. Todo lo que nosotros hemos creído por años, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que hemos hecho para el Señor, ¿verdad? Ha llegado el momento de tener que filtrarlas, pasarlas por la palabra, el filtro de la palabra actual. Hay una verdad presente en el libro de Pedro, por ahí en Primera de Pedro, no estoy bien segura porque estoy nada más fluyendo, luego le podemos buscar la escritura, que dice que hay una verdad que es presente. O sea, fue una declaración hecha por Pedro hace cientos de años, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo actual, sigue siendo presente. Hay una verdad que es presente, hay una verdad que es actual, hay una verdad que procede de la boca de Dios. El Espíritu de Dios está constantemente hablando para enseñarnos, ministrarnos, guiarnos, establecernos, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante tener el oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el mismo Espíritu de Dios traerá las convicciones a su ser, porque Él mora en ti, mora en mí, y nos redarguye, nos ajusta, nos convence, nos dice esto es de Dios, esto es verdad, y de esa manera vamos siendo, digamos de alguna manera, reconfigurados, ajustados en distintos aspectos de nuestra vida como iglesia. Y yo voy a estar mucho hablando de esto, hablando de una iglesia en general, una iglesia corporativa, pero también cada uno también tiene que tomar esto para su propia vida, ¿verdad? Porque también somos la iglesia. Si nosotros estamos allá afuera, somos la iglesia. No somos la iglesia por estar aquí adentro, somos la iglesia estando afuera, somos la iglesia estando en el trabajo, somos la iglesia en nuestro hogar, somos la iglesia en la universidad, somos la iglesia en el colegio, somos iglesia donde quiera que estamos, ¿verdad? Por ende, eso inmediatamente deja ver y establecido de que no necesariamente aquí se hace iglesia. Somos la iglesia, somos la representación de Dios, somos la expresión de Dios donde quiera que estemos. Y desde esa perspectiva y desde esa conciencia es que entonces tenemos que operar y tenemos que movernos en representación, ¿verdad?, de Dios nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy, muy importante que usted esté constantemente. No es que usted no lo sepa. Yo no estoy subestimando su conocimiento, no estoy subestimando su experiencia con Dios, pero sí lo que estoy haciendo es recordándole una y otra vez a usted, ¿verdad? Y a todo aquel que se sienta en un lugar, en una congregación, en una mesa, es recordar la necesidad de tener esta conciencia.
¿verdad? Porque si tenemos esta conciencia, caminaremos con mucha mayor precisión. Y si caminamos con mayor precisión, nos volvemos más efectivos y funcionales en el reino. Porque no se trata solo de congregarse. Usted va a entender hoy muchas cosas y le pido a Dios, y voy a orar por eso, de que todo aquello que obstaculice el recibir de usted, del Señor en este día, sea quitado, no estorbe sus oídos para recibir, su corazón para recibir, su espíritu, ser nutrido en esta mañana. Amén. Yo quiero decir también con esto que todo lo que nosotros estamos haciendo y hemos venido a hacer tiene que ver con una asignación que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Que tiene que ver con llevar a la iglesia a un lugar de mayor estatura, a un lugar de mayor madurez, a un lugar de mayor precisión, porque de esa forma usted se posiciona para recibir de Dios todo lo que ha dicho su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que le diga algo? Muchas cosas de las que usted no vive hoy en plenitud no son por causa de Dios, sino por la manera en cómo usted se conduce, por la manera en que usted hace las cosas, por tener su propia opinión. No vengo a regañarlos, quiero hacerle entender, les quiero hacer entender que la única razón por la que usted no vive la vida plena y abundante que Cristo Jesús ganó para su vida y para la mía, no es por causa de Él, sino por causa suya. Porque somos rápidos para desenfocarnos, rápidos para subestimar las cosas de Dios, rápidos para dejar de hacer las cosas de Dios, rápidos para tener nuestras propias opiniones respecto a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, queremos experimentar la bondad de Dios, el favor de Dios, ¿verdad?, y declaramos y decimos vamos a vivir en victoria, vamos a hacer y todo, y usted ve que la realidad es otra, entonces usted tiene que detenerse y preguntarse: ¿estoy debidamente alineado al corazón y a la voluntad de Dios mi Padre? Tenemos que preguntarnos estas cosas hoy. Esto tiene que ver con la vida de la iglesia hoy. Yo dije el jueves de que la iglesia en general en este tiempo y esta temporada está bajo una auditoría. Estamos siendo auditados. Dios nos observa. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra y nos observa. Observa a sus hijos. Nos mide, nos pesa. Porque muchas veces creemos o pensamos que donde hay mucha gente en una congregación, ahí hay un éxito. Oh, ahí esa iglesia está bendecida. Ahí hay un respaldo de Dios. Sin embargo, nosotros en este tiempo decimos: a nosotros no nos cuenten, pésennos. Pésennos. Porque Dios está levantando un calibre, un tipo de hijo en esta temporada, en este tiempo. Un solo hijo en la tierra que tenga peso. Viene a mi mente la escritura cuando el rey Ezequiel o Ezequías, perdóneme los nombres, a veces me pasa, me enredo con los nombres, no sé si es Ezequiel o Ezequías, dice la escritura que mientras él estaba en sus banquetes, en sus cosas, de pronto vio en la pared un dedo escribiendo una frase y decía parsequín, no sé cuánto, porque tampoco me acuerdo toda la frase, pero sí el significado. Decía: tu rey ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso. Por esta razón el reinado se te es quitado, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve y piensa en eso, ¿verdad?, debemos estar conscientes, muy conscientes, que somos pesados todo el tiempo. La palabra nos prueba. Dígale que está a su lado: la palabra te pesa y te prueba constantemente. Tú no tienes que pensar de que Dios es el que te anda probando, es la palabra la que te prueba. La palabra es la que dice que si tú tienes peso o no tienes peso. O si eres solo chayas. En Chile decimos chaya, hay mucha bulla, mucho ruido, pero en realidad el peso, estamos alejados del peso que tiene que ver con la dignidad,
que tiene que ver con hijos, tiene que ver con ese lugar y esa posición correctamente alineado al corazón de Dios nuestro Padre. No se me asuste, no se me enoje, no se ofenda. Veo rostros y digo, por favor, recíbalo. Mire, es un bien para usted. Mírelo como Dios trayéndole una instrucción a su vida. Porque finalmente lo que Dios hace para comunicarse con los hombres, envía a hombres, pone personas para instruirnos, para dirigirnos, para corregirnos, para sacar de nosotros la imprecisión. Porque hay muchas cosas que están desordenadas dentro de la iglesia. No pensemos que solo por estar aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. No se equivoquen. No se equivoquen. No porque esté aquí usted es más santo. No se equivoque. No porque venga y escucha cada domingo diga, yo hago la voluntad de Dios. No se equivoquen. No se equivoquen. Busquen a Dios. Ríndanle a Él honor, alabanza, gloria con su vida, con la vida que vive, con la manera que piensa, con las decisiones que toma. Porque jamás la intención de Dios fue darnos una religión, sino una vida, y una vida en abundancia. Y vivir en esa plenitud, créame, solo es posible cuando usted se alinea al corazón de Dios para hacer aquello por lo cual Dios nos ha establecido. ¿Estamos? Mi nombre es Vanessa. Tenemos una congregación en Santiago de Chile y a la misma vez estamos trabajando con congregaciones en mismos Chile, en distintas regiones y ciudades. Pero además Dios nos ha asignado naciones y estamos trabajando en la obra en Colombia, estamos trabajando en una obra en Costa Rica, levantando una casa. También lo estamos haciendo en Weston, Florida, Estados Unidos, y además con otra iglesia también en los Estados Unidos, trabajando, hablando estas cosas. Digamos, es volviéndonos de alguna manera el instrumento que Dios use para alinear a la iglesia, para que la iglesia sea lo que fue destinada a ser. Así que ese es el asunto. La iglesia no es la iglesia fracasada, enferma, no próspera, no es un ejemplo, no es una tierra deseable. Al contrario, wow, si tú me vienes a hablar de la iglesia y tú eres así, mejor no voy a la iglesia. Eso es lo que dice la gente. No, si tú eres así de pobre, mejor estoy yo como un gran empresario. Si tú eres con esa forma orgullosa y soberbia, mejor me quedo aquí como estoy. Porque todas estas cosas necesitan ser corregidas. Porque somos la fiel expresión de Dios aquí en la tierra. Al menos deberíamos serlo. Porque para eso estamos. Por eso que la iglesia necesita orden, necesita alinearse, necesita entender que hacer iglesia o ser parte de la familia de Dios trasciende solamente el estar aquí. Ojalá fuera solo por estar, porque entonces ya todos estaríamos listos, solo esperando al Señor. Pero vemos que nada pasa, vemos que nada sucede, como que no es suficiente. Porque en realidad tenemos que volvernos la palabra encarnada. Nosotros, tú tienes que volverte la verdad, la palabra encarnada. Así como el verbo, dice Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Cristo, el verbo, la persona, habitó, dice, y se encarnó en medio de nosotros. Vimos la palabra, tocaron la palabra, fueron testigos de la palabra. Todo aquel que está cerca tuyo tiene que ser testigo de la palabra. Tiene que tocar a Cristo a través de tu vida. Tiene que saber que esa palabra se ha encarnado. Lo que menos necesita la gente es encontrarse contigo. Diga que está a su lado. Lo que menos necesitan las personas es encontrarse contigo. Lo que necesita es encontrarse con el Cristo que mora en ti y que lo hacemos visible mediante vivimos, mediante caminamos.
mediante avanzamos. Lamentablemente y evidentemente se necesita trabajar por esto. Necesitamos meterle manos a la obra en esto, para que podamos ser esa iglesia victoriosa, firme, estable, de elevada estatura, de rostro brillante, sin arrugas, sin mancha, para que el Señor venga. Porque ¿a qué viene a buscar al Señor? Le pregunto yo a usted, ¿qué dice la palabra? ¿Por quién viene? Dígalo, por favor, dígalo. Por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y en el Antiguo Testamento dice personas de elevada estatura. Y eso habla evidentemente de algo espiritual, porque si es elevada estatura ya yo me quedo afuera, porque soy chiquita. Pero una elevada estatura habla de una plenitud que tiene que ver con Cristo, que tiene rostro brillante, que es victoriosa, que no está enferma. Pero cuando vemos lo contrario, tú dices, bueno, Señor, ¿qué se va a aparecer? Mejor que ni aparezca, porque lo que va a venir a pasar es vergüenza. Porque la Biblia dice que Él viene por unos como Él. Ahora, en posición y en eternidad somos sus hijos. Y nos ha amado tal cual somos, con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras faltas, igual nos ama. Pero como nos ama tanto, tampoco nos quiere dejar donde estamos, ¿verdad? Tampoco nos quiere dejar en el estado en el cual nos encontramos. Por eso que tenemos que disponernos y exponernos a la luz de la palabra. Por eso que tenemos que exponernos y disponernos al trabajo y la labor de hombres. Dios no viaja, no le sale a usted de noche y le dice, yo soy el Señor, debes hacer esto. Si bien es cierto, lo puede hacer. Él es Dios soberano, por supuesto, pero Dios escogió hacer el trabajo a través de hombres. Por esa razón que uno tiene que tener la mirada correcta frente a los hombres que Dios ha puesto delante de nosotros, para la instrucción, para la dirección, para la enseñanza, para la guía, para el amor, para todo lo que usted sepa que esos hombres hacen con ustedes. Cuando hablo de hombres, hablo de hombre y mujer, de padres en el Señor, dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 hace énfasis que no es solo el padre natural, padre, papá y mamá, sino que también habla de padres en el Señor, ¿verdad? Efesios capítulo 6 usted después lo puede buscar. Entonces, si no tenemos esa mirada, si no los vemos como lo que ellos son, entonces no espere una manifestación sobrenatural de Dios sobre su vida. No, porque yo voy a esperar que Dios me hable. Oye, si Dios, la única forma que le escogió hablar y traer confirmación es a través de hombres. A menos que tú digas, se me apareció el Señor, se me apareció un ángel y me dijo tal. Bueno, ya, ni modo. Pero si no, hay un hombre que Dios ha establecido en una casa. Y todo lo que Dios quiera hablarte, también lo va a filtrar a través de ese hombre, porque si no lo pone en vano. ¿Para qué lo pone? ¿Para hacer un espacio? No, es para que dirija nuestras vidas, es para que nos enseñe, es para que nos instruya, para que nos corrija. Que es lo que no a muchos les gusta, la corrección y la instrucción, ¿cierto? Yo voy a ir entrando, pero quiero orar mucho, porque todo lo que se va a soltar hoy necesita masticarse. Amén. Necesitamos masticarlo. Así que le invito a que cierre sus ojitos. Yo quiero orar. Le damos la bienvenida a los que están en las redes sociales. Saludamos y bendecimos también a todos los hijos de nuestra casa y de las naciones que puedan estar conectados. Esperamos que también sea un mensaje de mucha bendición para sus vidas. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta tarde, Señor, o mañana, oramos. Pedimos que una vez más hables a nuestras personas, nutras nuestro espíritu,
por la palabra sea transformada nuestras almas. Oramos, Señor, para que todo el mensaje y la palabra que procede de tu boca traiga alineamiento, traiga establecimiento, traiga luz, mayor luz a la vida de estos tus hijos. Sabemos que mientras esto sucede, también esa misma luz alumbrará un pueblo, alumbrará Chilibre, alumbrará Panamá, alumbrará los hogares, alumbrará los trabajos, alumbrará las universidades, alumbrará y alumbrará, porque nos volvemos, Señor, esa luz que el mundo necesita. Padre, oramos y yo oro en el precioso nombre de Cristo Jesús y Espíritu Santo, que en esta mañana tu palabra caiga como la lluvia que riega la tierra y luego la hace germinar y esta da fruto y fruto en abundancia. Padre, oro en el nombre de Jesús por esto, para que este día, Señor, yo exponga y pongo esto en tus manos, porque estoy hablando en tu nombre, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Entonces, hay algo, y voy a ir entrando, voy a introducir algo que es necesario y está acorde con todo lo que yo ya he hecho mención. Sería muy bueno establecer una cultura de escribir y a tomar notas. Es muy importante tomar notas. La mente es frágil, la memoria es frágil. Si no tenemos la costumbre de volver a oír el mensaje, es muy importante tomar apuntes, porque a veces hay cosas que son soltadas, perlas que son soltadas, palabras reveladoras a tu vida. Puede cambiar el rumbo de tu vida al salir de esta puerta. Lo decimos por evidencia, somos el testimonio de haber oído una palabra y al salir la puerta nuestro rumbo cambió. Entonces tiene que estar siempre presto a aprender, a entender, a recibir, su corazón abierto. La palabra del Señor debe hallar cabida en su vida. En Juan capítulo 8, verso 37, dice de que cuando Jesús le habló a los fariseos, le dice a ellos: ustedes dicen que son X cosas, ustedes dicen que son hijos de Abraham y reclaman que son su padre es Abraham. Le dice, sin embargo, le dice Jesús: mi palabra no encuentra o no encontró cabida en ustedes. Dice, claro que me doy cuenta, le dice Jesús a los fariseos, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Esta es la NTV. Cuando uno va a la versión amplificada en inglés, todavía se encuentra con mayor revelación. En otras palabras, cuando no encuentra el espacio en tu vida. La palabra siempre busca un punto de entrada. Diga conmigo, la palabra siempre busca un punto de entrada, pero muchas veces no tienen el espacio, porque los hombres no le hacen el espacio. Y ese fue el caso de lo que Jesús vivió y experimentó con los fariseos. Entonces, hoy, una vez más, la palabra busca espacio, porque vuelvo y reitero, una palabra de hoy puede cambiar tu destino para siempre, si lo crees, si lo apropias, si lo recibes. Entonces hay algo que el Espíritu está enfatizando con mucha claridad en este tiempo, y es que el Evangelio nunca ha sido una propuesta para mejorar la condición del hombre, sino la revelación del diseño eterno. Voy a volverlo a repetir porque esto es muy importante, que el Evangelio nunca ha sido una propuesta para mejorar la condición del hombre, sino más bien la revelación del diseño eterno del Padre. Cuando digo esto y estoy diciendo que en este tiempo el Espíritu está haciendo ese énfasis, enfatizando esto con mucha claridad, porque la religión lo que hace es tratar con la conducta de los hombres. No, que no haces esto, no que lo hago, cuídate de esto, cuídate de caer en esto, no fumes, no tomes, no bailes, no hagas, no digas. Y finalmente siempre es un asunto que toca la parte externa, pero cuando Jesús nos deja el Evangelio,
justamente no es para poder tratar con la condición del hombre, sino más bien nos viene a revelar un diseño eterno del Padre. Y cuando el diseño de Dios es revelado en nuestra vida, por consecuencia las conductas cambian. Primero trata con nosotros, nos da la identidad, nos regresa a nuestro lugar original en Dios, con nuestra relación con el Padre. Entonces esas cosas raras que todos hacemos o hacíamos dejan de ser por causa del Evangelio, ¿verdad? Que tiene el objetivo y la finalidad de tratar, ¿verdad?, con nuestro espíritu, para que todas esas otras cosas, esas deformaciones, esas carencias, todas esas cosas que el hombre carga, desaparezcan, porque ese es el Evangelio. El Evangelio tiene poder para lidiar con estas cosas. Entonces, es muy importante entender de que para eso está el Evangelio, y no necesariamente que de forma religiosa estemos, digamos, haciendo todas las cosas. Todo lo que hagamos fuera del reino es religión. Usted dirá, no, pero yo no soy religioso. Lo más probable es que sí lo sea. Lo más probable es que haya muchos aspectos en su vida que sí lo sean. Es la esencia humana. Es la esencia humana, dice una escritura en el Antiguo Testamento, de que el hombre de un árbol, dice que el hombre toma un árbol, lo corta y de ese saca un tronco. Con la mitad pica leña para calentarse y la otra mitad lo talla y hace un dios para adorarlo. O sea, que la humanidad tiende, nosotros los hombres tendemos, porque estamos configurados para dar gloria a alguien más grande que nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con Dios, y muchas de las cosas que hacemos tienen más bien que ver con religión más que con Dios. Entonces, por esas cosas es necesario, ¿verdad?, ir cada vez avanzando y seguir entendiendo y comprendiendo qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo énfasis en este tiempo. Porque por mucho tiempo hemos entendido el Evangelio como una respuesta a nuestras crisis. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho, lo hemos visto por muchos años, la gente ha visto así a Dios. Ah, no, yo vengo a Dios para que me resuelva mis problemas. Como que el Evangelio es la respuesta a cada crisis y problema que tú tengas. Y la Escritura dice que todo se trata de Él, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces tenemos que voltearnos, cambiar el paradigma, cambiar la mente y saber de que todo fue hecho por Él y para Él. Y que la medida que yo entiendo y me posiciono de acuerdo a un diseño, el cielo va a responder a eso. Entonces no tenemos que pedirle, dame, bendíceme, guárdame. Finalmente estamos como la oveja pidiéndole a Dios todo, dame, bendíceme. Sin embargo, nosotros debemos saber que somos hijos de un Padre que nos ama y que conoce todas nuestras necesidades. Pero tenemos que voltear eso. ¿Me comprende? Entonces, por mucho tiempo hemos entendido el Evangelio como una respuesta a nuestras crisis, pero en realidad el Evangelio es la manifestación de una verdad mucho más profunda, y es que el hombre fue pensado, diseñado y definido en Dios antes de los tiempos. Vuelvo a repetir, es que el hombre fue pensado. Yo decía el jueves, usted es una idea de Dios. Nosotros somos la idea de Dios. Usted no, en Chile decimos chiripa. Cuando, de repente no planeaba estar embarazada y este niño llegó, esta niña llegó. No, nadie nace de chiripa. La palabra del Señor dice que todos los que nacemos de arriba y nacemos por voluntad de Dios y no de hombres. Eso es lo que dice la Escritura, es lo que yo creo. De que para ti fue chiripa es una cosa, pero Dios había intencionado tu vida para este tiempo, para este momento. Eres la idea de Dios, somos la idea de Dios. Entonces es muy importante, y yo con todo lo que voy diciendo, yo sé que se van derribando ciertas ideas y pensamientos que el hombre humanamente puede tener, y algunas veces hasta ha sido reconfigurado de una manera. Entonces, por mucho tiempo hemos entendido el Evangelio como una respuesta a nuestras crisis, pero en realidad el Evangelio es la manifestación de una verdad mucho más profunda, y es que el hombre fue pensado, diseñado y definido en Dios desde antes de los tiempos. Entonces, cuando Jesús aparece en escena,
Él no viene a negociar con la condición caída del hombre. Él viene a revelar lo que siempre fue y ha sido verdad. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Jesús no vino a negociar con la condición caída del hombre. Él no vino a negociar con nadie, ¿verdad? Más bien, Él vino a revelar lo que siempre fue y ha sido verdad. ¿Qué cosa? Que somos sus hijos, amados y aceptos en el Padre. Lo que pasa es que no siempre lo tienes claro. No siempre está eso afincado en tu ser. Entonces, por no estar afincado eso en tu ser, tu respuesta es un poco deformada, por decirlo de alguna manera. Te conduces como no debes conducirte, porque tu identidad no está establecida en quién tú eres. Pero Dios sí nos ve como, nosotros tenemos que aprendernos a ver como Él nos ve. Amén. Vuelvo y repito. Él viene a revelar, o vino y sigue viniendo en realidad a revelar lo que siempre fue y ha sido verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando envía a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versos 8 y 9, le pediría que solamente proyecte, me parece, el 9. No quiero, porque en realidad el contenido es largo hoy, así que va a tener que tener paciencia, pero no queremos irnos sin dejar esto establecido. Amén. Entonces, cuando Jesús envió a sus discípulos, ahí en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 8 y 9, les da una instrucción muy específica. Bueno, vamos a leer del 8 y 9, ya que está ahí proyectado, vamos a leerlo. Yo me quiero enfocar solamente en una frase. Dice, en cualquier ciudad donde entres y les reciban, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Quiero hacer énfasis en esta frase. Cuando Jesús envió a los discípulos, les dijo, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En otras palabras, le dice, llegó la respuesta a sus vidas, el reino. Piense, medite eso, mastíquelo un poquito. Jesús le dijo a los discípulos, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, en otras palabras, llegó la respuesta a sus vidas. ¿Y cuál era la respuesta? Diga conmigo, el reino. El reino. Diga, el reino es la respuesta a mi vida. Pero no quiero, yo estoy diciendo que repita, pero yo voy a entrar a tierra derecha ya pronto. Entonces, en otras palabras, bajó el gobierno de Dios. En otras palabras, le dice, ahora está entre ustedes y ahora también en ustedes. ¿Es correcto? Porque el reino es Cristo también. Entonces ahora no solamente bajó el gobierno de Dios, sino que ahora está entre ustedes y en ustedes. ¿Está aquí? Y aquí hay algo que necesitamos entender con mucha precisión y para que me preste atención. La palabra que se utiliza para sanar, ve y sanen a los enfermos, no es simplemente quitar un síntoma físico. En el griego, la palabra sanar es la palabra terapeu, de terapia, de la misma palabra que conocemos por terapia, ¿verdad? En el griego la palabra sanar, vayan y sanen, es la palabra griega terapeu, que implica, mire lo que significa, restaurar, devolver a su estado original, cuidar hasta que algo vuelva a su diseño correcto. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Ok, vayan, ¿verdad? Y terapeu. No voy a usar la palabra en español sanar, sino que voy a hablar el griego, el original. Vayan, le dice a los discípulos, y terapeu. En otras palabras, vayan, restauren, devuelvan a su estado original, cuídenlos hasta que algo vuelva a su diseño correcto. ¿Se da cuenta? Es mucho más, por eso es que es importante escudriñar las Escrituras.
Es decir, cuando Jesús dice sanen, no está diciendo solamente oren por los enfermos, está diciendo algo muy especial y particular. Les está diciendo, devuelvan a las personas a como fueron pensadas por el Padre. Entonces, si nosotros miramos desde esta perspectiva, miramos desde la perspectiva de Cristo, enviando a sus discípulos a hacer esto, en realidad todos tenemos que hacer esto. Tenemos que ir y sanar a los enfermos. ¿Qué enfermo? Hacer terapeuta. ¿Qué significa? Restaurarlos a su diseño. Volver a las personas como fueron pensadas por Dios, por el Padre. Pero muchas veces eso no se da porque aún tú mismo sigues enfermo. Todavía no estás de acuerdo a un diseño. Todavía no estás establecido un diseño. Todavía no has vuelto a como Dios te pensó. Por eso es que es tan importante entender esto, que la enfermedad no solamente es un asunto físico, sino más bien implica que no estamos devueltos a nuestro estado original. Es la intención del corazón de Dios cuando nos creó. Vuelvo y reitero y quiero decirte, tú eres la idea de Dios. Tú eres el deseo de Dios. Tú eres lo más grande que Dios tiene en esta tierra. Nuestras vidas, no somos sus hijos. No es un padre sin criterio. En Chile decimos descriteriado. No es un padre sin criterio. Él nos dejó ni nos creó y nos abandonó a nuestra suerte en un mundo para que viviésemos las penas las penas del infierno en la tierra. Somos sus hijos y tiene un plan. Y ese plan lo quiere hacer visible en tu vida. Y para esto es muy importante que volvamos al principio. Por eso que todo se origina en el principio. Todo el corazón de Dios está en el principio. Y cuando nos dice vayan y sanen a los enfermos, está diciéndonos vayan y ubíquenlos donde tienen que estar. Devuélvanles la identidad, devuélvanles el diseño, devuélvanlos a ubicar en el lugar donde deben de estar, porque son mis hijos. ¿Está aquí? ¿Se está entendiendo? Esto es muy importante, es volver a colocar al hombre en la verdad de quién es. Por eso Jesús no solo sanaba cuerpos, Él restauraba identidad, propósito y dirección. ¿Está aquí? Y aquí es donde entramos en un principio fundamental del reino. Diga conmigo, es aquí donde entramos en un principio fundamental del reino. Diga paternidad. Repitámoslo. Diga, aquí es donde entramos en un principio fundamental del reino, llamado paternidad. Paternidad. Porque sanar, escuche bien y preste atención, no se distraigan, no se distraigan. Vamos a estar como cuando uno va a los jardines con los niños. Presten atención, miren aquí niños. Somos personas maduras, tenemos que prestar atención. Esto es su vida, la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos están encerradas en esto. Si no tienes la mirada correcta, lamentablemente uno tiene que padecer cosas por no prestar atención. Somos personas adultas. Ya salimos del jardín, ¿cierto? Ya salimos de la primaria. No podemos llegar y distraernos, tenemos que estar atentos. Perdone que sea directa, pero prefiero ser directa y no que yo me vaya y después hoy no dijiste tal, el Señor me redarguye. ¿Entiendes? Entonces, aquí entramos en un principio fundamental del reino, que es la paternidad. Porque sanar, fíjese bien, sanar te ubica en el diseño, pero la paternidad te establece en ese diseño. Lo voy a volver a repetir. La paternidad es un principio fundamental del reino,
Primero la paternidad de Dios, pero también estamos hablando de la paternidad espiritual. Y yo sé que aquí hay muchas conjeturas, hay muchas deformaciones, hay quienes dicen una cosa, hay quienes dicen otra. Por eso es que es tan importante que el Espíritu le dé convicción hoy de lo que va a oír. Porque está recién oyendo, voy a entrar todavía más abajo. Vamos a profundizar. ¿Has visto cuando usted empieza de a poquito a calar ahí para que podamos entenderlo? Entonces, entrar en este principio fundamental del reino llamado paternidad es sumamente importante, porque la paternidad te reubica en el diseño, porque sanar al terapeu te reubica en un diseño, pero la paternidad te establece en ese diseño. Dios no solo sana personas, Dios levanta hombres establecidos con el objetivo de traer orden, alineamiento, propósito, identidad y también sanidad. ¿Cuántos han sido sanados en este lugar? ¿Cuántas cosas han sido sanadas en este lugar? Le pregunto a usted, piense, ¿cuántas cosas han sido sanadas en este lugar? Muchas veces físicas, problemas, enfermedades físicas, pero Dios ha sanado muchos aspectos a esta altura de tu vida. ¿Sí o no? Traumas pasados, dolores, decepciones, abandonos, rechazos, quién sabe, abusos. ¿Cierto? ¿Y cómo lo ha hecho el Señor? ¿Por medio de quién lo ha hecho? Podemos decir su palabra. Sí, pero la palabra no se habla sola. Hay una boca. Hay una boca que transmite. Y aquí en esta casa hay boca que transmite. ¿Está aquí? Hay una boca que transmite. O sea, en otras palabras podemos decir, son las personas que Dios puso para hablarnos, que comunica. Porque cuando hablamos, dice el Salmo 119, verso 130, dice, por la exposición de tus palabras, nos alumbras y haces entender al más simple. Pero la exposición de sus palabras tiene que ver con quién la comunica. ¿Quién comunica su palabra a tu vida? ¿Quiénes son los que comunican su palabra a tu vida? Y cuando se comunica esa palabra, entonces vamos siendo sanados de distintas cosas. Porque estamos siendo, como acabo de decir, estamos siendo establecidos en un diseño. Esto no pasa de un día para otro. Esto es algo progresivo. Es un estar, es un ser fiel, es un disponerse, es tener el corazón, como decíamos de Juan 8:37, hacerle espacio a la palabra. Es mirar con reverencia y entendimiento a aquella persona que tengo enfrente, reconocerla, honrarla, valorarla, no menospreciarla. Dice que debemos tener en alta estima a aquellos que nos presiden y mirarlo con los ojos correctos. Nunca mires a la par. Te voy a mostrar bíblicamente eso. Nunca lo mires a la par. No te creas más de lo que no tienes que creerte, sino más bien dispone, porque el que es humilde recibe. El que está muy parado no puede recibir nada. Hay que disponerse, hay que poner el corazón, entender que esa persona Dios la puso para ti, para formarte, para volverte al diseño, para restaurar toda aquella deformación y decadencia en tu vida. Es una persona, Dios usa personas. Dice que Él escogió la locura del evangelio y de la predicación para traernos estas cosas, la sanidad, la libertad, la que tanto anhelamos, ¿verdad? Vivir en plenitud de vida, andar en novedad de vida. Todo eso es posible porque hay un querús, un hombre establecido por Dios que habla los oráculos de Dios para establecernos en un diseño, para restaurarnos al diseño original, para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Entonces Dios no solo sana personas, esas enfermedades físicas. Yo soy un ejemplo de la sanidad física. Dios a mí me ha tenido que reparar varias veces. Me ha sanado, ha usado sanidad, pero la mayor sanidad ha venido por el evangelio, por la palabra. La misma palabra nos restaura. ¿Está aquí? Entonces,
Dios levanta hombres establecidos con el objetivo de traer orden, alineamiento, propósito, identidad y también sanidad. Diga, y también salud. Diga, Dios ha puesto hombres para traer orden a mi vida. Lo que pasa es que no todos se dejan ordenar tampoco, ¿cierto? Algunos vienen el domingo, escuchan el mensaje, ¡chup!, me voy. No lo ven toda la semana. Y el domingo viene, escucha, ¡pup!, y se va. ¿Quién lo forma a usted? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo vuelve a su diseño? ¿Se sienta usted con sus padres a dialogar las cosas que usted necesita? ¿Se sienta usted a dialogar con ellos para pedir un consejo, para pedir dirección? Para decirme, hazme de nuevo. Cuando el hijo pródigo se fue de su casa y vuelve al padre, ya todos saben y siempre repetimos lo mismo. Oh, se fue y se gastó todo lo que tenía, la herencia, y comió con los cerdos, ni aún los cerdos, no sé qué, ¿verdad? Sí, pero el trasfondo es mucho mayor. Porque cuando ese hijo vuelve, el hijo le dice al padre, hazme. La palabra hazme es la palabra hebrea yatzar, que tiene que ver, fórmame nuevamente, vuélveme a formar. Pero cuando la gente viene el domingo, llega tarde, más encima llega tarde, se está media hora y a veces dice, no, yo ya me tengo que ir porque tengo un compromiso con la familia en la casa, se van. Yo le pregunto, ¿qué yatzar puede haber en su vida? Ninguno. Vive así, superficial. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere vivir la plenitud de vida que Cristo ganó en la cruz del Calvario para todos sus hijos? Usted tiene hombres para que sean formados. A veces nos puede gustar o no nos puede gustar. Ahí estamos de acuerdo. No siempre nos gusta. No siempre nos cae bien el asunto. No siempre me gusta que me digan las cosas. Porque el ser humano es así. En su falta de regeneración responde de esta manera. Y es más, a veces está a la defensiva. Estoy esperando que me digan algo. Porque si me lo dicen, me voy. Es triste. Parece chiste, pero es triste. Es triste, porque esa gente anda de iglesia en iglesia, brinca de lugar en lugar y nunca se deja formar. Y como nunca se deja formar, nunca vuelve a su diseño original. Lo que Dios intencionó en su corazón para todos los hombres. Porque anda brincando de lugar en lugar. No se somete, no se sujeta, no rinde cuenta, hace lo que quiere, dice lo que quiere. No es el diseño. No es el diseño. No es el diseño. Voy para allá. No es el diseño. ¿Cuántos quieren volver a ese diseño con Dios? ¿Cuántos quieren y disponen su vida para decir, Señor, hazme de nuevo, hazme? Haz lo que tengas que hacer en mi vida para yo ser lo que tú quieres y esperas de mí. Porque si nosotros no estamos con ese corazón aquí, entonces estamos gastando el tiempo por demás. Quedémonos durmiendo en la casa. Nosotros no evitamos pagar los pasajes de Chile para acá. Y los hoteles y las comidas, todo lo que nos tenemos que costear. Y quedémonos en la casa porque de verdad me siento cansada. Y podríamos decir eso. Y usted también, a lo mejor trabajó toda la semana como chino, ganando poco, y se viene a sentar acá y después va a la casa y sigue trabajando como chino toda la semana y vuelve el otro domingo y sigue trabajando como chino, ganando ahí unos $1,000 al mes, tal vez como mucho. Oiga, si usted no entiende su propósito, entonces todo lo que está haciendo es en vano. Dios le puede llevar mucho más allá, cosas inimaginables. Dice la palabra que Él tiene planes de bien y de bienestar para su vida, que Él nos bendeciría de manera abundante, que podíamos ser prósperos en todas las orden de las cosas, pero Él se encuentra con escollos en el camino, con cosas que usted mismo tiene ahí puestas, con piedras en el camino. Y creo que es tiempo de volvernos para entender el corazón de Dios. Insisto, esto no es simplemente congregarse.
es comprender el corazón de Dios para su propia vida. Porque aquí no hay nadie más beneficiado que usted mismo. Y después de usted también sus hijos, su familia, su matrimonio, su hogar, sus finanzas. Porque todo eso tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Aún las finanzas. Yo le decía al pastor y a otro pastor con que estuvimos charlando, yo le dije, les voy a decir algo y espero que no se ofendan. Y voy a volverlo a decir y espero que tampoco ustedes se ofendan. Quiero que lo vean con ojos de amor para usted. Toda verdad natural también es una verdad espiritual. Voy a volverlo a repetir. Toda verdad natural también es una verdad espiritual. Cuando nosotros llegamos a Obras Chilibre, ¿sabe qué? Nos dio tristeza. Nos dio tristeza ver sus calles, nos dio tristeza ver la suciedad, nos dio tristeza ver el deterioro, nos dio tristeza muchas cosas que ya hemos visto. Si usted no se duele por su pueblo, ¿quién entonces? Pero eso es el reflejo del estado espiritual de la iglesia. No culpemos a las autoridades, si bien es cierto, tiene mucho que ver. Créame que nosotros inmediatamente empezamos a profundizar aún más el estado de Panamá, conocer sus ingresos, averiguar por qué esto tiene una concentración en un lugar. Y ahí podemos decir un montón de cosas más. ¿Por qué esto? ¿Por qué la gente? ¿Por qué el pueblo no está bendecido? ¿Por qué no hay una manifestación de ello? ¿Por qué no está la evidencia de ello? Y estamos lidiando todavía con muchas otras cosas. Y apenas, a lo mejor, a algunos de ustedes, a lo mejor apenas les cuesta llegar a fin de mes. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Dice la palabra que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Por eso le pedí no se ofenda, sino que quiero hacerlos despertar a una necesidad que tiene que ver con una necesidad espiritual. ¿Cuántos vamos a dejarnos o quedarnos en el estado en que estamos y no vamos a procurar seguir avanzando? Salir de la pasividad, tener un espíritu de conquista, un espíritu vencedor, un decir yo no me conformo con esto, vamos a trabajar por esto, humillarnos ante el Señor. Señor, usa nuestra vida, cambia mi pueblo, cambia mi ciudad, bendice a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que ellos puedan, tu palabra dice, porque es la palabra de Dios que lo dice, no es un invento mío, es la palabra de Dios que dice que seremos bendecidos en gran manera, pero no es la realidad vivida. Por eso es que es necesario ponernos a pensar. Por eso es que es necesario, gracias. Por eso es que es necesario entender todas estas cosas. Yo le pregunto, ¿lo quiere usted? ¿Lo desea así usted, para lo suyo, para sus hijos, sus nietos y para sus generaciones? Gracias, amor. Gracias, amor. ¿Lo quiere? Entonces hay que empezar a dar los pasos. Entender el corazón de Dios. Vuelvo y reitero, Dios levanta hombres establecidos con el objetivo de traer orden, alineamiento, propósito, identidad,
y también sanidad. Hebreos capítulo 12, verso 9 dice que Él es el Padre de los espíritus, ¿cierto? Y ese diseño eterno se expresa en la tierra a través de padres espirituales. Es la manera como Dios trabaja con nosotros. Usa personas, hombres. Un padre espiritual es una persona que Dios provee para ayudar a bendecir y cuidar a aquellos de una manera personal, no organizacional, no denominacional. Ayudarlos a crecer, a madurar y a establecerlos acorde a la voluntad de Dios. Esa es la labor de los padres espirituales, de los hombres de Dios. Vuelvo y reitero, es una persona que Dios da, que Dios provee para ayudar a bendecir y cuidar a aquellos de una manera personal, no organizacional, no denominacional, y ayudarlos a crecer. Cuando hablo de organización y denominación, estoy hablando de todos estos sistemas establecidos por los hombres. La iglesia nunca ha sido institucional, nunca ha sido denominacional, no es la Asamblea de Dios, no es la Iglesia de Cristo, no son los bautistas, no, la iglesia es orgánica, es viva, está en la tierra y se compone de muchos hombres. Somos la familia de Dios. Yo soy su familia. Y usted es mi familia. La familia en Chile es su familia. Y así en todo lugar, ¿verdad? Entonces, como hombres de Dios, necesitamos ayudarles a ustedes, así como nosotros también, como padres, también tenemos que estar bajo un hombre, bajo una dirección. Esto es recíproco. No podemos decir, nosotros, yo soy tu padre y te ayudo a crecer, a madurar, a establecerte conforme a la voluntad de Dios, pero yo no estoy sujeto a nadie. No funciona así. ¿Sí o no? Esto es que de repente, no, es que yo me voy a ir a levantar una obra. ¿Quién te envió? ¿Quién te estableció? ¿Quién te restauró? ¿Quién te volvió al diseño? ¿Quién te está viniendo? ¿Quién te habló? Así funciona. Nadie aquí es autónomo para llegar y tomar decisiones. Dios opera con orden y se lo voy a seguir afirmando por la palabra. A veces nos creemos demasiado espirituales, pero muchas veces la vida es solo la evidencia de la falta de madurez que tenemos. Cuando tomamos decisiones propias, cuando tenemos nuestra propia opinión. Dios nos ayude y tenga misericordia. Cada vez más. En el mundo hay una gran necesidad de padres. Y no hablo solamente en un sentido espiritual, sino en términos de la vida misma. Fíjense que hay estadísticas que la mayoría de las personas que hoy están encarceladas en los países, en todos los países, la mayoría de las personas que están encarceladas en todos los países provienen de hogares sin padre. Googléelo, búsquelo. Hogares que no tuvieron padres. Aquellos que sufrieron abandono, aquellos que fueron dejados, fueron rechazados, ellos terminan en las cárceles, la mayoría, la estadística es muy alta, asesinando, delinquiendo, drogas y un sinfín de cosas, porque hay un gran vacío y tiene que ver con padre. Entonces, es muy importante esto porque si nosotros también no vemos esto, tampoco podremos verlo en el ámbito espiritual. En lo natural hay una gran necesidad de padres, pero en lo espiritual también hay una necesidad de padres. Más allá del pastor. El pastor es un ministerio, es un don de ascensión. El apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Pero todos ellos pueden tener esa función y no necesariamente ser padres. Es solamente la oficina, ocupan una oficina, pero no son padres. El padre, el que tiene el corazón de padre, es aquel que Dios ha tratado, ha preparado y que puede ser una expresión y una representación del corazón de Dios, nuestro Padre, para otros. ¿Está aquí? No es porque yo lo diga o alguien lo diga o lo mencione. No. Esto es tener el corazón conforme a un padre.
va a entenderlo más a medida que voy entrando. Hay tantas cosas que heredamos de nuestros padres. Todo hijo e hija necesita escuchar la voz de un padre. Diga conmigo, todo hijo, toda hija, en lo natural, necesita escuchar la voz de un padre. ¿Cuántos están aquí? Ustedes que son madres y padres. ¿Su hijo necesita de usted? ¿Necesita conectarse con la voz de su padre? Obvio. Fuimos diseñados de esta manera. Dios quiso que fuese así. Cuando esa voz no está y vivimos en abandono o en orfandad, o los padres nos abandonaron de pequeño, abandona a algunos de sus hijos pequeños, créame, ese joven, esa jovencita, tiene que lidiar con muchas cosas en su vida, con muchos traumas en su vida, porque no tuvo esa voz que acurrucó, que amó, que apapachó, que le dio dirección, que le dio identidad. Y viven en la vida de una manera muy debajo del estándar de lo que Dios se propuso en el corazón para sus hijos. ¿Está aquí? Entonces todo hijo e hija necesita escuchar la voz de un padre, pues la voz paterna transmite amor, afirmación, afecto, aprobación, motivación, corrección, éxito, bendición, identidad, valentía y seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto, ¿lo vivió usted con su padre? Levante la manito si lo vivió con su papá o su mamá, esa vivencia. Claro, y cuando es no, hay algo ahí que siempre está ahí, que siempre está ahí. Lo sé, lo sabemos, llevo mucho tiempo lidiando con esto. Y vemos el llanto, el dolor, la decepción, el trauma de hombres y mujeres que fueron soltados a la buena de Dios. Eso es muy triste, pero Dios nos provee a otro hombre con el mismo corazón de padre para guiarnos, para instruirnos, para conectarnos con la voz de Dios para nuestras vidas. Y poder experimentar el éxito, la aprobación, la corrección, la identidad, la valentía, la seguridad. Un hijo o una hija obtiene su sentido de identidad principalmente del padre más que de la madre. La pregunta, ¿quién soy? Cuando los niños no conocen, dicen, ¿quién soy? ¿Verdad? Hay una constante necesidad por saber quiénes somos. La pregunta ¿quién soy? Se responde en el corazón de un niño a través de su interacción con su padre. Un padre proporciona la motivación que un niño necesita y le brinda la disciplina necesaria para superar la falta de motivación. Esto es lo natural. Usted tiene que ir acomodándolo a lo espiritual. Padres en lo natural son muy necesarios. Espiritualmente es igual. La necesidad de padres espirituales es inmensa. Muchos pastores que se encuentran solo en el ministerio han tenido dificultades, teniendo que trabajar duro sin un padre espiritual que los anime, apoye y ame en todo momento. Diga al que está a su lado, no estamos destinados a caminar solos. Cuando Jesús cumplió 30 años, llegó el momento de comenzar su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista ahí en el río, en el Jordán. Y cuando Jesús iba a ser bautizado, dice la Escritura, que se abrió el cielo y Dios habló y dijo, este es mi Hijo, a quien yo amo y siento complacencia. ¿Qué hizo? Le dio identidad, es mi Hijo. Luego de decir es mi Hijo, dijo yo a Él lo amo. Es la aprobación de un padre. Y en Él tengo complacencia, me complace su vida. ¿Verdad? Eso en Mateo capítulo 3, verso 10. ¿Por qué Dios habló de esta manera? Se pregunta usted, ¿por qué era necesario que Él abriera el cielo y declarara a viva voz mientras Jesús se bautizaba estas cosas? Este es mi Hijo. ¿Cuántos se sienten hijos? ¿Cuántos se sienten así? ¿Quiere que le diga algo? Yo me siento así, yo vivo así. Yo sé que le traigo placer a Dios. Yo sé cuando Él me dice, esto es mi hija, yo a ella la amo y ella me trae placer. ¿Sabe lo bien que me siento? Eso sanó toda mi vida, sanó toda mi dolencia, sanó todas mis enfermedades, sanó toda mi mente, sanó mi corazón. Porque de un momento me vi
como la hija de mi Padre. Entonces, ¿por qué Dios Padre habló de esta manera? Porque Él sabía la importancia de la voz de un padre para un hijo. Jesús estaba recibiendo la aprobación de su Padre y se hizo públicamente para que también nosotros supiésemos lo importante que es. La bendición de un padre ayuda a establecer un sistema de fe en el corazón y además de la aprobación, la seguridad, la identidad y el resto que conlleva el amor de un padre, el poder espiritual también fluye con esa bendición. Un padre espiritual es un hombre o una mujer que participa en el ministerio. El término padre es inclusivo, no tiene género, porque lo podemos ver con Noemí. Noemí fue padre para Ruth, ¿verdad? Fue padre en la oficina, en la labor de padre. Entonces, por eso sabemos que el término no es solamente para un hombre, pero sí es muy necesario. Entonces, se refiere a un líder o a alguien que cuida de los hijos espirituales, que tiene el corazón de padre. De la misma manera que necesitamos un padre en la vida terrenal, porque no podemos nacer sin uno de ellos, también necesitamos un padre espiritual para vivir plenamente y prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo es el modelo, pues Él es padre. No debemos ser orgullosos como para suponer que no necesitamos un padre. ¿Sabe por qué? Porque aún Jesús necesita un padre. Y no solo el Padre del cielo, Dios le puso a un José para que lo corrigiera, para que lo guiara, para que lo condujera. Oye, pero es Jesús, es el mismo Dios encarnado. Y Dios le puso a José. De hecho, la Biblia relata que cuando Jesús se quedó en Jerusalén, cuando la gente subió a adorar, Él tenía 12 años. Y dice la palabra que cuando ellos iban de vuelta de haber adorado en Jerusalén, ¿verdad? Iban camino, se dan vuelta y ven que el niño no está por ningún lado. Empezaron a preguntar dentro de la caravana: ¿han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? No, Jesús no estaba por ni un lado. Con 12 años no estaba por ni un lado. Se devuelven los padres así asustados. Este chico se tiene que haber quedado allá en Jerusalén. Y van a Jerusalén y ahí lo encuentran en el templo. Y cuando le dicen: ¿pero qué haces aquí? ¿Acaso tu padre no te dice qué haces aquí? ¿O no? ¿Qué haces aquí? Eso lo hace un padre. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó aquí? ¿Quién te envió aquí? Y Jesús le contesta: en los negocios de mi padre me es necesario estar a los 12 años. Y él le dice: ok, está bien, pero ahora agarra tus cosas que nos vamos para la casa. Porque tú estás bajo sujeción de un padre. Cuando tú crees que tengas 30 años, está bien, empieza tu ministerio. Por ahora, usted tiene que estar sujeto a su padre. Uno podría decir: oye, pero Jesús, un José, sí. Porque Dios tiene un diseño. Dios tiene una forma para formarnos, valga la redundancia. Dios nos forma a través de un padre. Entonces, no debemos ser orgullosos para superar: no, yo no necesito un padre. No, usted necesita un padre. Porque si Jesús tuvo uno, usted también necesita uno. Y así evitamos de andar como llaneros solitarios, en plenos desórdenes, moviéndonos donde nos queremos, haciendo lo que queremos y no preguntamos a nadie. No, diga conmigo, no funciona así. Entonces, al mismo tiempo comprendemos que nosotros mismos debemos convertirnos en padres para brindar amor y bendición a aquellos que se nos ha confiado cuidar. Es difícil cuantificar el valor de crecer con dos padres que te aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tuvieron la bendición de crecer con los dos papás que nos amaban? Gracias a Dios yo, aunque fueron muy duros y rígidos, pero nací con papás y no me dejaron por ahí tirar, ¿cierto? Entonces es difícil cuantificar el valor de crecer con dos padres que te aman. Los que son huérfanos a menudo crecen privados de relaciones fundamentales y se desarrollan de manera diferente en la edad adulta, viendo el mundo de otra forma. Una persona así, aunque comprenda el porqué, sigue lidiando con sus sentimientos y pensamientos de una manera que otros nunca experimentarán. El que tuvo no la bendición de tener a sus padres al lado. Estas personas se sienten desconectadas de los demás, les cuesta confiar en la gente. Estas son las características de estas personas, les cuesta confiar en la gente, especialmente en líderes, y a menudo luchan con la sensación o contra la sensación de insuficiencia. Tienen baja autoestima y pueden experimentar resentimientos, amarguras y cualquier otra emoción negativa. ¿Está aquí? ¿Está recibiendo usted? Amén. Pueden experimentar resentimientos, amargura
y cualquier sensación negativa. Y le voy a dar un ejemplo. Y ahora es tierra derecha. Mefiboset. ¿Cuántos han oído hablar de Mefiboset? Levante la manito los que saben de Mefiboset. Mefiboset, ahí en 2 Samuel, capítulo 9, verso 8, Mefiboset dice así: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es su siervo para que le muestre tu bondad? Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vuelvo y me voy a retroceder lo que acabo de decir. Las personas que han perdido al padre, a los padres, normalmente se sienten desconectadas de los demás, les cuesta confiar en la gente, tienen baja autoestima, porque ya conoce la historia de Mefiboset, tienen una baja autoestima y pueden experimentar resentimiento, amarguras y emociones negativas. Entonces Mefiboset dice a David, porque ahora yo le voy a dar el contexto completo, pero quiero mencionar esta frase, cuando le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta fue su respuesta cuando David lo mandó a llamar. Esta mentalidad de perro muerto fue lo que lo mantuvo en Lodebar. Diga conmigo, era una mentalidad que él tenía y se veía a sí mismo como un perro muerto. Diga, y esa mentalidad lo mantuvo en Lodebar. Ahora le voy a definir Lodebar más adelante para que todavía lo comprenda. Le seguiré dando contexto. Voy a leer 2 Samuel capítulo 4, verso 4. 2 Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, ¿quién? La nodriza con él, apresuradamente, se le cae el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Ya, ahí tiene el contexto de quién estamos hablando para el que nunca a lo mejor pasó por aquí. Mefiboset era tercero en fila para asumir el trono y reinar sobre Israel, ¿verdad? Porque era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. El que venía para poder gobernar después de Israel era Mefiboset. Era el tercero en fila para asumir el trono y reinar sobre Israel. Pero a la edad de solo 5 años, su futuro brillante le fue cortado en un día. En un día perdió a su abuelo Saúl y también a su padre, porque la escritura relata que a los dos los mataron, ¿verdad? Y también sabemos el contexto, el por qué los desaparecieron, ¿verdad? Saúl, recuérdense que no fue obediente a la voz de Dios, de la instrucción que había recibido. Entonces, dice aquí la escritura que en ese mismo día murió Saúl y murió Jonatán. Y si esto no fuera poco, también se encontraba viviendo con los estragos del abandono y la ausencia de un padre en su hogar. Nunca más iba a sentir el cariño de su padre, nunca más escucharía su voz, nunca más se sentaría a las faldas de su abuelo el rey. Tuvo que salir de su tierra huyendo, y la nodriza que lo cuidaba junto con él, ella lo dejó caer, y esto hizo que quedara lisiado de sus pies. Mefiboset nunca más caminaría igual en la vida. Yo imagino que cada vez que veía sus piernas lisiadas se acordaba del día que había perdido a su padre, porque vivían en Lodebar. ¿Sabe lo que significa Lodebar? Lodebar significa sin palabra, sin pasto, sin fruto, sin esperanza. Es un lugar de ausencia de diseño. Profundice, que tome por eso apunte y diga: voy a averiguar qué más es Lodebar. Entonces Lodebar era el lugar donde Mefiboset estaba viviendo, el lugar donde la nodriza le llevó. Y dice que en Lodebar también había un hombre en esa casa que se llamaba Maquir. Y Maquir significa padre sustituto. Mira, si uno tiene que entender muchas cosas. Entonces,
Mefiboset está en un lugar, está lisiado de los pies, no hay palabra, no hay pasto, o sea, no hay alimento, no hay fruto, está sin esperanza, está en Lodebar, un lugar de ausencia de diseño. Hasta, diga conmigo, hasta. Otra vez diga conmigo, hasta que el rey preguntó. Hasta que David, el rey, preguntó. En 2 Samuel capítulo 9, verso 3, el rey le dijo, no ha quedado, le dice a Siba, su siervo, criado, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo. Diga conmigo, hijo. Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. En el verso 4 dice, el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Seguían todo el mundo en Lodebar. Donde quiera Lodebar, no había fruto, no había pan, no había pasto, no había diseño, no había nada, no había esperanza. Ahí estaban ellos. Entiéndalo, por favor, ahí estaban. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir. Tráigamelo para acá, sáquenlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Vuelve a hacer énfasis la escritura. Sáquenlo de Maquir, de la casa de Maquir, sáquenlo de Lodebar, sáquenlo de la desesperanza, sáquenlo de la hambruna, sáquenlo de donde no hay diseño, sáquenlo de ahí. Acuérdense lo que empecé diciendo en el principio. Sáquenlo de ahí. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo a Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué pasó con David? David operó con un corazón paternal. A eso me refiero, no es pastor, no es cualquier pastor. Tiene que ser un hombre establecido conforme al corazón de Dios, con un corazón paternal, apostólico paternal, porque dice que lo buscó, lo sacó de un lugar incorrecto, le devolvió la herencia y lo estableció nuevamente en identidad. Diga, eso lo hace un padre espiritual. ¿Me sigue? Preguntó David, ¿dónde está? Y Mefiboset fue sanado sin que sus piernas cambiaran. Él siguió lisiado de pie, pero fue sanado. ¿Se acuerdan lo que dije que era sanado? Fue terapeo. Fue terapeo, fue devuelto, le fue devuelto el diseño, le fue devuelto a la mesa, fue devuelto a la casa de su padre, fue devuelto a un linaje, fue devuelto y establecido a un lugar que siempre tuvo. Podemos decir santo, santo es el Señor, santo, porque lo mismo ha hecho con nosotros. Entonces Mefiboset fue sanado sin que sus piernas cambiaran, seguía lisiado, porque la sanidad real fue una reubicación en el diseño. David no solo lo ayudó, lo estableció. Y cada vez que Mefiboset sentaba a la mesa, sus piernas quedaban debajo de la mesa. Es decir, lo que antes era su limitación ya no definía su identidad, porque en la mesa no se podía ver su debilidad. No podía ver su fragilidad. Por eso que tú estás sentado en una mesa. Todas nuestras debilidades, todas nuestras cosas raras quedan ahí, bajo la mesa. Quedaron bajo la mesa. Es decir, lo que antes era su limitación ya no definía su identidad. Eso hace un padre conforme al corazón de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Le dice David, te devolveré toda la tierra. La paternidad no te da algo nuevo, te devuelve lo que siempre fue y ha sido tuyo. No es que me dio algo, no, Dios ya lo tenía para ti. Lo que pasa es que tú no lo sabías, nadie te lo había revelado, nadie te había abierto esto para tu vida. Y David le dice, comerás siempre a mi mesa. Y mesa significa, o quiere decir, comunión, identidad,
gobierno, comerás siempre a mi mesa. Entonces lo ubica de manera permanente. La función del padre espiritual es introducirte al reino. Un verdadero padre espiritual todavía te pide, aún sabiendo que eres lisiado de los pies. Los verdaderos padres aman a sus hijos, aunque su caminar no sea perfecto. David era un padre en el reino que entendía su posición como rey y como padre. Debemos entonces querer criar hijos. Debemos querer criar a hijos espirituales que han sido heridos por el sistema. Y aquí hace alusión a la nodriza, porque la nodriza aquí es figura de una iglesia. La nodriza es la que dejó caer a Mefiboset, porque la nodriza era pagada, era asalariada. No se preocupó si cuidó o no del niño, se le cayó y quedó lisiado de los pies. Y eso habla y es figura de aquellos que son heridos por un sistema. Entonces debemos querer criar a hijos espirituales que han sido heridos por el sistema. La verdad era que no había nada que Mefiboset le podía dar a David, pero David aún así lo llamó. El verdadero padre espiritual no se enfoca en tu problema, se enfoca en tu potencial. El trabajo que le corresponde a un padre espiritual es transformar a tus hijos con mentalidad de Lodebar a una mentalidad de reino. Y dice la escritura, y voy a ir terminando, y tuvo Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, según de Samuel 9:12. Aún los lisiados tienen la capacidad de producir en el reino. Todos los años que Mefiboset estuvo en Lodebar, nunca produjo nada, ni tampoco produjo hijos, hasta que llegó el reino. Por eso, para usted llegar a ser un padre espiritual, primero tendrás que estar dispuesto a ser un hijo espiritual. El orden que hablaron. Para llegar a ser usted un padre espiritual, primero tiene que estar dispuesto a ser un hijo espiritual. El padre espiritual tiene una meta de asegurarse que usted no quede como hijo únicamente, sino que usted algún día también pueda ser padre para otros. ¿Cuántos dicen amén? Alguien en un ministerio con corazón de padre no te quiere retener. Nunca, jamás. Sino que en algún momento también anhela y desea que tú te vuelvas padre para otros. Pero antes de tú volver a ser padre, primero tienes que volverte un hijo, te tienes que bajar, te tienes que bajar. No creas que lo sabes todo, te tienes que bajar. Te tendrás que bajar una y otra vez, te tendrás que bajar. Porque no puedes ser padre si primero no eres un hijo en el corazón para otro hombre. Porque el hombre sí quiere que tú te vayas, que seas padre para otro, que crezcas, que madures, que te establezcas, que sea restaurado tu diseño, que vuelva todo ese diseño a tu vida y que luego te vuelvas también padre para otro, porque hay necesidad de padres. Si no están los padres naturales, entonces estamos los otros padres, los padres del Espíritu, los que podemos. Dios es el Padre del Espíritu, pero los hombres de Dios en representación de eso, para lidiar y sanar a la gente, para sanar a las personas, restaurarlas a su diseño. Dice la Escritura que el hijo que produjo Mefiboset, ¿sabe cómo se llamaba? Lo volví a decir, ya lo dije, Micaía, que significa parecido a Jehová. Un lisiado estaba produciendo algo parecido a Jehová. El hijo que produjo no se parecía a Lodebar, sino que se parecía a Jehová. ¿Está aquí? Póngase de pie. Voy a hacer una declaración otra vez sobre esta casa, sobre estos hijos. Levante sus manitos ahí donde usted está. Cierre sus ojitos. Ahí en su lugar. Reciba esta palabra, este mensaje y la declaración, una vez más, que hemos de soltar hoy sobre su vida. Véase como un necesitado. Véase como una gran necesidad, que usted tiene una gran necesidad espiritual. Dígale ahí al Señor lo que usted sienta y la manera de cómo el mismo Espíritu le esté ministrando en esta tarde, su vida, su corazón, a su espíritu. Dígale, yo no quiero morar en Lodebar. No quiero estar sin esperanza, sin propósito, sin destino, sin diseño, sin ser establecido. Yo quiero que uses tú mi vida. Y no solamente seas padre para mí, sino también padre para mis hijos, para los hijos de mis hijos.
que pueda yo conocer y palpar tu corazón desde lo más profundo de mi ser, Padre, porque finalmente tú eres nuestro Padre, tú eres el Padre de todos nosotros, y sin tu paternidad literalmente moriríamos, Señor. Gracias por revelarnos al Padre, gracias por venir y revelarnos al Padre, gracias porque pudimos experimentarte, Señor, a través de tu vida. Gracias, Señor. Oro, Padre, para entender todo esto que tú nos has estado hablando en estos 3 días. Que podamos ser cada día más esa expresión de tu corazón aquí en la tierra. Que podamos vivir esa vida plena. Que podamos vivir esa vida en victoria. Que podamos vivir con la certeza de que tengo un gran Padre que me bendice, que me cuida, que me guarda, que me establece, que me da propósito, que me reconfigura a través de su palabra para experimentar toda la bondad del cielo, para vivir en novedad de vida. Y voy a declaro que lo que usted va a producir en esta etapa de su vida no se parecerá a su experiencia pasada. Declaro que todo lo que usted vaya a producir en esta etapa de su vida no se parecerá a su experiencia pasada. Declaro sobre esta casa que es una temporada de reubicación divina. Declaro que se levanta una generación sin orfandad, sin temor, sin distorsión, sino establecida en identidad, en verdad y plenitud. Declaro que esta casa no solo hablará del reino, sino que lo manifestará. Declaro que se levanta un pueblo que sana, que restaura, que establece y que vive como hijo en todo aspecto, en toda dimensión, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Pero por sobre todas las cosas declaro proféticamente que usted no va a producir aquello que vivió en su experiencia pasada. Declaramos sobre esta casa que es una nueva temporada, un nuevo entender, un nuevo avanzar, un nuevo posicionamiento, una nueva ubicación divina. Que todo aquello que estaba fuera del orden vuelve y se ordena. No habrá orfandad, no habrá temor, no habrá distorsión, sino más bien seremos establecidos y serán establecidos en identidad, en verdad y en plenitud. Oramos. Gracias, Padre, porque tu paternidad nunca ha estado en duda. Aunque nuestra percepción lo haya estado, tu paternidad nunca ha estado en duda. Gracias porque en Cristo el diseño nunca se perdió, la herencia nunca fue anulada y el acceso nunca fue cerrado para nosotros, tus hijos. Hoy nos rendimos delante de ti, hoy rendimos delante de ti toda forma de orfandad, toda percepción distorsionada, todo lo que nos ha impedido ver con claridad quiénes somos en ti. Sana nuestra mente, alinea nuestro corazón y establece nuestra vida en tu verdad eterna. Hoy respondemos a tu voz, no como siervos, sino como hijos. Y declaramos que nunca más, diga conmigo, nunca más volveremos a Lodebar, nunca más volveremos a Lodebar, porque hemos sido llamados a la mesa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero decirles algo. Venga, pastor, venga, pastora, venga. No, just the fathers. Ya. Póngase para allá, por favor. Mire para allá. Ellos son sus padres. Ellos tienen esta responsabilidad de formarles, de establecerles, de amarles, respetarles, conducirlos a un lugar donde se vuelvan productivos y que el propósito eterno por el cual Dios les ha llamado y escogido sea visible en sus vidas a través de la instrucción y la corrección de una madre en el Señor, de un padre en el Señor.
No sé cuántos tienen esa mirada hacia ellos y cuántos no la tienen. Hoy es el día para orar por ellos. Ore por ellos. Ore, y si usted tiene esa dificultad en el corazón, porque es posible, claro que es posible, no es de juicio, sino que porque también tiene que ver con las vivencias pasadas. Pero si usted tiene ese corazón, ore por ellos. Y es más, hoy día usted tiene la oportunidad para venir a ellos y decirle: ustedes son mis padres. Y lo reconoce delante de Dios, lo reconoce delante del cielo como tal. Y eso traerá que también usted se conduzca con ellos como un hijo se conduce junto a un padre. Oremos, ore por ellos, ore, y después venga, dele un abrazo y reconozca ese llamado en su vida, para su vida. Amén. Oramos, Señor, por estos hombres. Padre, tú conoces todo su caminar, tú conoces sus experiencias, conoces su vivencia. Probablemente estuvieron en Lodebar, probablemente ya salieron del todo de Lodebar. Señor, hoy es una nueva temporada para su vida, hoy es un nuevo tiempo para su vida, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que una nueva temporada inicia, que todo lo que engendren en esta casa no se parecerá a nada en sus experiencias pasadas, sino que más bien habrá una manifestación del Hijo, de un Hijo conforme a tu corazón en esta casa, para que también estos hijos luego se vuelvan los padres que tú uses para sanar e ir y sanar a otros, volverlos a restaurar al diseño, volverlos a restaurar a ese origen, a esa intención original de tu corazón. Oramos por sus vidas, oramos por un nuevo tiempo, oramos por todo aquello que sale de sus bocas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en el nombre de Jesús para que cada palabra que sale de sus bocas sea las palabras que están completamente alineadas con tu corazón, Señor, para estos hijos, para esta casa, para aquellos que están aquí. Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que quiere venir, venga a abrazarlo y dígale, declárale: yo te reconozco y te recibo hoy como el hombre de Dios para mi vida. Venga, hágalo. Mire que eso le bendice a usted su vida. Él le bendice a usted su vida. A usted le bendice su vida. Hágalo. Y entregue esto es una relación de corazón, esto es una unión de corazón. Esto es una unión de vida, esto no es algo de hecho opcional. Esto tiene que haber un corazón volcado para los hombres de Dios. Cuando usted se posiciona, también ha volcado su corazón para Dios, para que Él haga y ejecute a través de su vida, ¿verdad?, todo lo que Dios ha propuesto con ustedes y con su familia, con sus hijos y los hijos de sus hijos. Si me pone en el fondo la música un poquito más elevada, papi, por fin. O una adoración, por favor. Catalina, ¿tienes la canción de Ava que lo pueda poner, la de los chicos? Esa, Padre, por favor. Ahí Catita te va a pasar una canción para que la escuchen. Los niños pueden venir, pero que vengan en silencio, para que ellos también observen y aprendan, vean. De hecho, también son hijos de esta casa. Creo que poner la canción primero, porque la Catita se muera. ¿Ya? Que la suba, por favor.
Catita, por favor. Vamos. Va a sonar una canción que quiero que la escuchen, cierren sus ojitos y dejen que el Señor también haga eso a través de la música. No, es for. Way too slow. Siempre busqué, me parece que es. Catita, ven a seguir tomando fotos.